Hola a todos una vez más, que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, aquí estamos una vez más para compartir con ustedes una reflexión acerca de la palabra de Dios. Y hoy vengo a compartirles a ustedes una pequeña pero profunda y muy interesante reflexión, la cual he titulado ¿Cómo debemos vivir? Y quizás como el título de esta reflexión es una pregunta, tal vez para algunos la respuesta a esa pregunta quizás puede ser muy sencilla o puede ser muy simple. Porque puede ser que la respuesta a esa pregunta para muchos es ¿cómo debemos vivir? Pues debemos de vivir sabiamente. Y esa respuesta que parece simple o parece sencilla, eh, nos obliga a hacernos otra pregunta. Y esa otra pregunta es ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de vivir sabiamente? Y es allí donde quizás muchos dicen, bueno, vivir sabiamente es conforme a la voluntad de Dios, vivir sabiamente es conforme a la palabra de Dios, vivir sabiamente es aplicando en mi vida el conocimiento que hemos logrado de Dios a través de su palabra, y todo eso es correcto. Pero yo les quiero hoy compartir acerca de un punto más que quizás muchos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por alto y es muy importante y es muy relevante para lograr vivir de una manera sabia. A veces nosotros hemos hecho, en muchas ocasiones quizás hemos hecho alarde de la libertad que el ser humano, con Dios y sin Dios, tiene de pensar, de actuar, de tomar sus propias decisiones. Nosotros somos libres de los actos que cometamos. O sea, nosotros somos seres pensantes. Dios nos hizo como seres pensantes que podemos pensar y podemos decidir, eh, que es lo que se conoce también como libre albedrío, y podemos decidir cuando hacemos muchísimas cosas, ¿no? Cualquier decisión que tomamos, la tomamos no porque nadie nos obligue a tomarla, sino porque antes de tomar aquella decisión A, B o C, pues la tomamos porque antes de tomarla pensamos y en ese pensamiento se tomó una decisión que esa acción, que eso que íbamos a hacer era lo más correcto para nuestra vida en cualquier momento de ella. Entonces, nosotros somos libres de nuestros actos, podemos hacer muchas cosas. El punto es que no somos libres de las consecuencias de esos actos. Es algo así como cuando alguien peca y va a la presencia de Dios y con un arrepentimiento genuino le pide perdón a Dios. Todos nosotros sabemos que la Escritura nos enseña que somos perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Pero no, no se nos perdona o no se nos puede pasar por alto las consecuencias de cada cosa que hacemos o las consecuencias del pecado. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucha responsabilidad o vivir bajo esa responsabilidad de manera consciente, de la responsabilidad y el peso que trae sobre nosotros el hecho de que seamos seres pensantes, porque somos libres de actuar como queramos, como decidamos, pero no somos libres de las consecuencias de cada acción que tenemos. Entonces, el apóstol Pablo escribió a la carta los Efesios. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 16 al versículo 20. Entonces dice el texto allí, dice el texto, demos el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo, versículo 16, dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dice el apóstol Pablo, en vuestros corazones, versículo 20, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante es lo que el apóstol Pablo nos enseña en este texto, porque
deja claro que hay una manera correcta, una manera especial de vivir la vida. Y el apóstol Pablo lo resume quizás en unas palabras muy simples: aprovechando bien el tiempo, dice el apóstol Pablo, porque los días son malos. Ahora, si entrásemos a analizar qué es aprovechar bien el tiempo de ese concepto o de esa palabra, quizás surgiría una pregunta: ¿qué es aprovechar bien el tiempo? Y quizás la respuesta a esa pregunta puede ser tan simple como la respuesta a la primera pregunta que hicimos: ¿cómo debemos de vivir? Porque quizás para muchos aprovechar bien el tiempo, o tal vez cada uno tiene su propio concepto, su propio pensamiento, ¿no? Su propio razonamiento de lo que es aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos o porque los días son malos. Entonces quizás para unos aprovechar bien el tiempo es trabajar. Para otros quizás aprovechar bien el tiempo es producir la mayor cantidad de dinero posible. Para otros aprovechar bien el tiempo es hacer ejercicio. Para otros aprovechar bien el tiempo es dedicarle un tiempo de su vida a la lectura. Para otros quizás aprovechar bien el tiempo es dedicarle un tiempo de su vida a la oración, al estudio de la palabra, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que sean conceptos malos de aprovechar bien el tiempo. Simplemente quiero que miremos una historia que está registrada. Hay una historia que está registrada eh, en el segundo libro de Samuel. Vamos allí, segundo libro de Samuel. En el capítulo 6, segundo libro de Samuel, capítulo 6, del verso 1 al 10. Dice el texto aquí: David volvió a reunir a todos los escogidos, dice el texto, de Israel. Vamos a mirar un poquito el contexto de esta historia que estamos leyendo aquí. Resulta que el contexto de esta historia nos deja claro que los filisteos habían robado el arca que representaba para el pueblo de Israel la presencia misma de Dios. Cuando David fue proclamado rey, tuvo un anhelo en su corazón. El anhelo de David como rey fue devolver al arca a Jerusalén. No sé, quizás ustedes, pero cuando yo leí este pasaje o cuando leo este pasaje, siempre me pregunté en su momento por qué el Señor hirió de muerte a Usa. Vamos a mirar qué dice el verso 2. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, dice, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Verso 4. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalo. Era una fiesta completa ese suceso. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Dice el verso 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David, dice el verso 9, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, dice el texto geteo. Este texto es muy interesante porque nos da una enseñanza muy enriquecedora para nuestras vidas. A veces nosotros vivimos de una manera como no debemos de vivir. Escuchen bien, es correcto decir
que la mejor manera de vivir o vivir sabiamente es conforme a los propósitos de Dios. Es correcto decir eso. Y de hecho es correcto vivirlo, aplicar ese pensamiento, hacer vida ese pensamiento en nuestras vidas. Eso es correcto. Puede ser, como lo dije al principio, cada uno puede tener su propio concepto de vida, de lo que es vivir sabiamente. Pero yo estoy plenamente convencido que en muchas ocasiones nosotros pasamos por alto un asunto que para mí es muy relevante en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y aún en la vida de cada ser humano como criatura hecha por Dios. Y es un punto muy interesante. Porque a veces nosotros nos llenamos de buenas intenciones. Este pasaje nos da una gran enseñanza a cada uno de nosotros. David tenía en su corazón el deseo genuino, puro, de llevar el arca del pacto que representaba para ellos la presencia de Dios. Para David la presencia de tener la presencia de Dios en su ciudad, en su casa, era de vital y de suma importancia. El pueblo, dice la palabra de Dios, estaban alegres, danzando, alabando a Dios, mientras llevaban su presencia, que era lo que representaba el arca, hasta Jerusalén. De modo que cuando uno analiza esta historia, tenemos que analizar situaciones que ocurrieron allí. Y una de las situaciones que marcó esta historia fue cómo David estaba llevando el arca. Y lo estaba haciendo a su propia manera, lo estaba haciendo a su gusto y no a la manera como Dios había establecido. El arca tenía que ser llevada en hombros por levitas. Dios así lo había establecido. Pero David pasó eso por alto y no lo pasó por alto por querer ser rebelde con Dios. Aunque la escritura no lo especifique, aunque la escritura no especifique por qué David pasó por alto este asunto, ¿cómo lo digo? De lo que estoy seguro es que en el corazón de David había una muy buena intención. Hagamos un carro nuevo. Ni siquiera fue un carro de segunda mano. David mandó a hacer un carro nuevo, un carruaje nuevo. Quizás la escritura no detalla cómo fue el carruaje, pero yo supongo que fue algo muy bien hecho, algo muy hermoso. Tuvo que haber sido un gran carruaje el que David mandó a hacer para transportar el arca. Esto que David hizo, lo hizo con la mejor intención. Lo que Usa hizo, lo hizo con la mejor intención. Los animales que jalaban el arca tropezaban. Y cuando el arca, la presencia de Dios estuvo a punto de caer al piso, dice la escritura, que Usa alargó su mano para sostener, para no permitir que el arca cayera al piso. Y estoy plenamente convencido que en el corazón de Usa no hubo ninguna mala intención en lo que hizo. Pero aún así no debió hacerlo. ¿A qué voy con esto que les estoy diciendo? Porque a veces sucede que en nuestro diario vivir, en nuestras vidas, nos pasa exactamente lo que le pasó a David y lo que le pasó a Usa. Nosotros vivimos nuestra vida tomando en ocasiones decisiones y haciendo cosas, las cuales las hacemos con la mejor intención. Y las hacemos porque tenemos la libertad de hacerlas, porque tomamos simplemente la decisión, porque a nosotros nos pareció bien hacerlas. Y quizás cuando creemos que todo se basa con buena intención, o que simplemente si tienes buena intención en lo que vas a hacer, es porque lo que vas a hacer es correcto, creo que es allí donde a veces nosotros como seres humanos y como hijos de Dios cometemos errores en nuestra vida, errores que marcan nuestra vida y errores que no deberíamos cometer. Cada decisión que nosotros tomamos, de hecho, si ustedes ahora mismo recuerdan, traen a memoria ahora mismo, cualquier decisión que hayan tomado en sus vidas, que ustedes hoy sepan y tengan claro que fue una mala decisión, traigan a memoria ese momento. Y se van a dar cuenta que cuando decidieron hacer eso, lo hicieron con la mejor intención. Cada error que nosotros hemos cometido en nuestras vidas, hemos cometido muchos errores,
Cada uno de nosotros hemos cometido muchos errores en nuestras vidas. Unos han cometido errores familiares, otros errores matrimoniales, otros errores financieros, en negocios, errores ministeriales, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy podemos reconocer cuántas veces nos hemos equivocado en nuestras vidas. Y repito, si traemos a memoria esos momentos, si traemos a memoria, perdón, esas decisiones que tomamos años atrás o tiempo atrás, y que hoy las reconocemos como decisiones erradas en nuestras vidas, recuerden que cuando hicimos eso, en lo cual nos equivocamos, lo hicimos con la mejor intención. Con la mejor intención. Nosotros vivimos nuestra vida tomando decisiones, aunque erradas, con la mejor intención. Y pasamos por algo muy importante. David tomó una decisión con el mejor corazón, con la intención más pura, más genuina de honrar la presencia de Dios, de agradar a Dios. Pero David no tomó en cuenta las consecuencias de su decisión. Simplemente dijo, o quizás pensó, lo que voy a hacer es bueno. Voy a honrar la presencia de Dios. Voy a llevar el arca en un carruaje nuevo. Quizás cuando Usa vio que el arca iba a caer al piso, pensó y dijo, no puedo permitir, aunque no soy levita, no puedo permitir que el arca se caiga del carro. Voy a tomar el arca. Voy a sostener el arca para que el arca no se caiga. Quizás cuando Usa hizo eso, lo hizo con la mejor intención. Y lo que trato de decirles es que a veces nos enfocamos tanto en lo que vamos a hacer y nos enfocamos simplemente en que si lo que vamos a hacer es bueno o no. Pero a veces se nos pasa algo que no se nos debe pasar en nuestras vidas y es las consecuencias de lo que vamos a hacer. Las consecuencias de lo que vamos a hacer. De modo que una de las maneras de vivir correctamente y una de las formas más correctas, creo yo, de vivir sabiamente es precisamente este punto. Es tener en cuenta las consecuencias. Siempre tenemos que tener en cuenta las consecuencias que pueden venir, tanto positivas como negativas, de cada decisión y de cada acto que nosotros hagamos en nuestras vidas. Eso es exactamente lo que dice, eso es exactamente lo que dice Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Quizás muchos hemos leído este texto, de hecho estoy seguro que lo hemos leído, pero quizás no le hemos dado la importancia y la relevancia de esto que Pablo está diciendo aquí. Entonces Pablo dice aquí, Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, nadie se puede pasar por alto a Dios con lo que hace. No os engañen, dice Pablo, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo en otras palabras aquí para que quede más claro? Lo que Pablo está diciendo aquí en otras palabras es que cada acción que el hombre hace trae su propia consecuencia. Es exactamente eso lo que Pablo está diciendo en otras palabras. Si yo lo aplico de manera literal, como Pablo está diciendo, Pablo dice, de todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el hombre siembra respeto, respeto segará. Si el hombre siembra amor, amor segará. Eso es correcto decirlo y pensarlo de esa manera. Pero lo que Pablo está diciendo es exactamente eso. Si yo siembro, doy amor, eso es una acción que yo la hago por decisión propia. Entonces, esa acción de dar amor va a traer una consecuencia sobre mi vida. ¿Cuál es esa consecuencia? Otros más adelante, cuando yo lo necesite, me van a dar ese amor
que yo un día di a otro. Eso es lo que Pablo está diciendo. De todo lo que el hombre sembrare, de eso también cosechará. Eso es lo que dice en el texto. Pero repito, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es exactamente eso. Cada consecuencia que el hombre hace, perdón, cada acción que el hombre hace en su vida trae sobre la vida de ese hombre, de esa mujer, una consecuencia, sea buena o sea mala. Pablo lo dice en otras palabras. Pablo dice, de todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará o de eso también cosechará. Y entonces es allí donde nosotros tenemos que tener claro, amados hermanos, la importancia de saber que este texto, Gálatas capítulo 6, versículo 7, es un texto trascendental y muy importante para aplicarlo a nuestras vidas, para nosotros poder vivir de manera sabia en este mundo. Y entonces termino con esto. ¿Cuál es la mejor manera de vivir sabiamente? Puede ser que cada uno de ustedes tenga sus propias conclusiones. Yo les comparto una más, y es esta. Es sabio, creo y estoy convencido, amados hermanos, que es completamente sabio vivir nuestras vidas conforme a Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Cómo aplico este texto en mi vida? Es sabio tener en cuenta que cada acción, que cada decisión y acción, que cada decisión que tomemos en nuestras vidas y cada acción que hagamos en nuestras vidas va a traer sí o sí una consecuencia. No importa si tu acción, si tu decisión la tomaste con la mejor de las intenciones. No importa cuán bueno, no importa con cuánta buena intención hayas hecho lo que hiciste. No importa. La vida no funciona en base a buenas intenciones. Repito, muchos de nosotros hoy podemos tener claro que todas esas decisiones y acciones que hicimos una vez en nuestra vida, cuando las tomamos, cuando las hicimos, la hicimos con la mejor de las intenciones. Muchos nos equivocamos en nuestras vidas con la mejor de la intención y nunca pensamos en las consecuencias de la mala decisión o de la buena decisión. De modo que vivir sabiamente también es vivir teniendo en cuenta, repito, que cada acción que nosotros hagamos, cada cosa que hagamos en esta vida va a traer una consecuencia, sea positiva o sea negativa. Entonces, vivir sabiamente también implica, amados hermanos, tener en cuenta esto. Tengamos en cuenta esto, para que cuando nos equivoquemos, para que cuando tomemos una decisión, pensemos, voy a tomar esta decisión. Ok, ¿cuáles son las consecuencias positivas o negativas que puede traer esta decisión? Ok, entonces tengamos en cuenta eso, para que si esas consecuencias negativas pudiesen llegar a causa de una mala decisión, por lo menos nosotros estemos preparados para asumir las consecuencias. Porque a veces vivimos nuestra vida simplemente tomando decisiones, a veces vivimos nuestra vida simplemente accionando en base a una muy bonita intención, pero pasando muchas veces por alto las consecuencias de cada cosa que nosotros hacemos. Amados hermanos, espero que esta reflexión haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que el Señor les continúe bendiciendo.